Uno. Bien, hermanas, pues nuevamente buenas noches a todas. Vamos Buenas noches, hermano. a continuar con la segunda parte del tema que empezamos a ver la última clase acerca de la mujer cristiana ante su familia inconversa. Si recuerdan, en el estudio anterior vimos el problema que enfrenta una hermana que es creyente ante la incredulidad de su propia familia y la necesidad y obligación que sentimos todos los creyentes de buscar que pues, toda nuestra familia también se convierta al cristianismo y tenga la misma bendición que tenemos todos nosotros. Hoy vamos a ver los principales y más comunes problemas que encontramos con un pariente incrédulo. Y desde luego, quizá los más dolorosos y preocupantes casos que enfrentamos son los casos de nuestra madre y el caso del cónyuge cuando son incrédulos. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos casos. Primero vamos a hablar acerca de nuestra madre inconversa. Y es doloroso ver cómo un ser que es tan querido para nosotros como lo es nuestra madre, nos rechaza cuando le queremos compartir el evangelio. El gozo y la alegría que experimentamos cuando recibimos a Cristo se ve opacado ante el rechazo y muchas veces hasta en ocasiones en una forma grosera de parte de nuestra madre. Y del menosprecio que da al mensaje que le queremos compartir de salvación. Este trauma hace dudar a muchas creyentes sobre si realmente su nueva fe es algo que sea agradable a Dios, pues le está alejando del amor de su propia madre. El vínculo que todos tenemos con nuestra madre, consideramos que es la relación más significativa que tenemos en nuestra vida. El valor del amor por nuestra madre está por encima de la mayoría de nuestras preferencias. Y es sin duda, hermanas, la relación entre una madre y su hija. Esta relación es muy diferente y de mayor intimidad a la que pudieran tener ustedes como madres con su hijo varón. La calidad de esta relación no solamente resulta fundamental en el transcurso de la vida de una mujer para el desarrollo de su personalidad, sino que también constituye el modelo a seguir para el tipo de relación que más adelante van a establecer con otras personas. Nuestra madre siempre viene siendo el modelo a seguir. Es un amor, el de la madre, que les guía a sus hijas a amar inclusive a los demás, y particularmente en el caso que estamos hablando, de amar a su propio esposo y a sus hijos. Por esta razón, cuando vimos lo importante que es el amor de una madre, advertimos la trascendencia que tiene en la vida de los hijos y que si este amor es mal orientado, hermanas, esto va a ocasionar un daño tremendo a los hijos. El comienzo de la felicidad es poder ver a nuestra madre con su sensibilidad y quererla tal como ella es.
Entonces prácticamente nada se opondrá a la felicidad que pueda haber entre una madre y una hija. Este es el comienzo de una felicidad que debe permanecer. La madre es la relación divina más grande para cualquier persona. No tiene la menor importancia realmente cómo sea ella. Las madres, como todos los seres humanos, están llenas de defectos. Unas con defectos mayúsculos y quizá otras no tanto, pero finalmente son nuestras madres y nosotros las aceptamos como son. El vínculo amoroso con la madre permanece a pesar de sus defectos. Como madre es para cada uno de nosotros como una revelación divina y nosotros la apreciamos con toda devoción. Y es por eso, por lo que es tan doloroso el que por algún motivo ella nos rechace. Lamentablemente, en muchas ocasiones, la intolerancia religiosa de nuestra madre es tenaz y por la terquedad de su ignorancia sobre una verdadera fe en el Señor Jesucristo, en muchas ocasiones empieza a decir frases muy dolorosas para sus hijas que se han convertido al cristianismo. Y dicen que preferirían que su hija cristiana anduviera en grandes pecados antes de que hubieran cambiado de religión. En algunas familias, los padres hasta han corrido de sus hogares a sus hijas por haberse convertido al cristianismo y blasfeman al decir que las preferirían ver inclusive muertas antes de aceptar su nueva fe. Una madre que ha rechazado el mensaje del evangelio dice inclusive que le molesta que le estén compartiendo. Y hermanas, las madres empiezan a reprenderlas y les dicen que es una falta de respeto que crean esas cosas sabiendo que toda la familia en nuestra sociedad, de nuestro país, todas las familias son católicas, porque así les han enseñado sus padres desde siempre. Este doloroso rechazo de una persona tan íntimamente ligada a ti, no cabe duda que es una de las grandes pruebas que ustedes, hermanas, como creyentes, deben afrontar en su vida como cristianas. Yo sé que tu hermana quisieras que no hubiera nada que te separara del amor de tu madre, pero probablemente ellas no te entienden y siempre que lo intentas de nuevo, finalmente terminan discutiendo, lo cual obviamente como una buena hija te va a doler por su incomprensión. En la Biblia hay un ejemplo parecido a este amor, un amor rechazado por la incredulidad de las personas a las que se quiere. En el libro de Josué nosotros vemos a este personaje que dijo a su amado pueblo, al que él los había guiado hacia el único y el verdadero Dios. Sin embargo, su pueblo había adquirido enseñanzas de otros pueblos donde habían estado anteriormente, particularmente cuando estuvieron en la esclavitud de Egipto, o cuando llegaron a la tierra del Canaán, que encontraron pueblos que tenían otros dioses. Finalmente Josué les dijo, si más os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, aquí refiriéndose a los dioses egipcios, cuando estuvieron al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y aquí Josué hace una declaración que es lo que tenemos que hacer también nosotros, hermanas. Josué dijo, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Finalmente, la decisión de seguir o no seguir a Cristo es algo individual. Y si tu madre o tu padre o tus hermanos deciden ir en pos de los dioses de este mundo, tú debes decir como Josué, yo y mis hermanas en la fe serviremos a Jehová. Hermanas, si has experimentado este rechazo de tu familia, pues yo sé que es doloroso, pero tienes que estar tranquila. Dios tiene todo bajo control. Los que mal te juzgan, así sean los seres más queridos para ti, ellos van a ser juzgados por Dios, ya que Él es el único que puede hacerlo. Tú debes seguir adelante con tu fe. Ten más intimidad con Dios. Busca su rostro en oración y pide por tu amada madre para que el Señor la ilumine y comprenda las verdades de Dios. Y acepta la respuesta que dé a tus oraciones el Señor. Pues de esta manera entenderás su voluntad para que tu vida y la de tu querida madre tiene el Señor en ambos casos. Quizá cuando le compartas, le puedas presentar con la sabiduría que te haya dado Dios, buenos argumentos y evidencias sobre los temas del Evangelio que le quieres mostrar. Pero puede que la persona amada tenga otros factores que juegan más en su corazón que con su intelecto, como puede ser su necedad, quizá algún pecado o simplemente su incredulidad. Lo común, hermanas, en nuestra sociedad es que nuestra madre sea una ferviente seguidora de los principios del catolicismo. Y esto es lo que le impedirá creer en eso que le estás tratando de enseñar. Las raíces religiosas que por generaciones hemos tenido dificultan el abandonar esas ideas que están impregnadas en lo más íntimo de nuestro ser. Cuando los católicos escuchan el verdadero evangelio, generalmente enfrentan una lucha interior con sus temores religiosos y sus percepciones de sí mismos. Quizá llegue un momento en que tu madre pueda aceptar lo que le estás compartiendo de Cristo, porque ha oído hablar de Cristo, pero reacciona violentamente cuando les descubres del engaño de los dogmas que el catolicismo le han enseñado. Una mujer ferviente, adoradora de la Virgen, de los santos, de su creencia en el milagro de la Eucaristía, tiene tan arraigadas estas enseñanzas que piensa, y esto sin tener ningún argumento válido, que está traicionando a Dios y que si deja de creer en todas estas cosas, se está condenando a ella misma. Y ese miedo irracional le inhibe para creer en la verdad de la Biblia que le estás compartiendo. Es difícil persuadir a tu propia madre que lo que ella creía que era bueno y que habiéndolo practicado durante toda su vida, de pronto le digas que no es lo que ella siempre ha creído. ¿Cómo demostrarle a tu propia madre que las buenas obras que practica no son, sino como dice la Biblia, solamente como trapos de inmundicia delante de Dios? Ese es el reto bíblico que enfrentas a la hora de tratar de evangelizar a tu amada madre. La misma persona que te enseñó con sus conceptos erróneos
quién era Dios y que ahora tú le vienes a revelar que toda su vida estuvo equivocada en esa enseñanza que te estuvo compartiendo. A pesar de su necedad, a pesar de su incredulidad y de su actitud agresiva, hermana, aunque te sientas defraudada, nunca olvides que la Biblia te dice que es obligación a todos los hijos que honres a tu padre y a tu madre, dice Éxodo 20:12, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermana, compártele con el amor que ella se merece. Y solamente ora por ella si es que ves que no se convence. Voy a pasar al siguiente caso que comenté, que es el del esposo inconverso. Pero antes quisiera ver si no tiene ninguna pregunta o algún comentario acerca de las madres inconversas. Estos dos casos que estoy presentando son muy comunes y yo sé, ustedes mismos me lo han dicho varias veces, que muchas de ustedes tienen a sus propias madres que no son cristianas y que no han aceptado lo que tú les compartes acerca del Evangelio. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer, algún comentario que quieran hacer? Porque ya voy a pasar al otro punto. Yo, hermano. Adelante, hermana Berta. Bueno, yo quiero platicarles que yo viví ese caso de la mamá inconversa. Mi mamá a la edad de 80 años, ella no, no permitía que se le hablara del Evangelio. Mis hijos le hablaban y a ellos los escuchaba. Pero si yo le hablaba, de mí no quería oír nada. Me decía, tú no me hables, tú no me digas nada, porque eso yo no fue lo que yo te enseñé. Porque mi mamá era católica, pero de hueso colorado. Entonces a mí no me aceptaba que yo le hablara del Evangelio. Escuchaba a mis hijos, a ellos sí no les decía nada, los escuchaba. Pero si yo le hablaba, a mí no me escuchaba. Pero un día Dios puso el momento para que yo pudiera hablarle otra vez. Un día la vi muy afligida, ella estaba llorando y todo. Y le digo, ¿por qué lloras, mamá? Y me dice, me siento muy triste. Entonces ya empecé a hablarle del Evangelio. Y le doy gracias a Dios, hermano, porque mi mamá me escuchó y Dios puso las palabras en mi boca. Y ella ese día hizo una decisión por el Señor Jesús. 3 meses antes de que ella muriera, Dios tuvo misericordia de ella y le permitió conocerlo y aceptarlo como su Señor y Salvador. Ahora sé que ella está gozándose allá con él. Y ella tenía una sed de la palabra después de esa decisión. Empezó a leer la Biblia y empezó a leerla y empezó a leerla. Y me preguntaba, ¿y por qué esto, hija? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? O sea, yo ahí me di cuenta que pues ella había sido sincera al haber aceptado al Señor Jesús, porque tenía esa sed de saber de él. Y le doy gracias a Dios por eso, hermano, porque pues sé que no fue fácil, pero Dios siempre pone el momento para que ellas puedan escuchar. Y si en los planes de Dios está que sean para él, pues Dios lo va a permitir. Hermana Ana María, te pido que tú sigas orando por tu mamá primeramente y no dejes de hablar, no dejes de hablar, porque un día tu mami va a aceptar al Señor. Así como mi mamá lo aceptó, también un día tu mamá. Y ella tenía 80 años, mi mamá, y Dios permitió que lo reconociera como su Señor y Salvador. Te animo, hermana, para que sigas orando y hablándole. No cedas, no cedas. No. Dios pondrá el momento. Mi mamá no quiere, mi mamá no quiere, no quiere, se enoja muchísimo. Dice así que me ya pasaba a mi hermana, así me pasaba a mí, por eso te digo, no cedas. Que ella no quiere,
que ella no quiere no quiere entender que eso no es. Va a poner el momento adecuado y ya va a abrir su entendimiento para que ella comprenda que sin Dios nada es. Vas a ver, hermana, tú no te desesperes, confía en el Señor. Confía en el Señor porque Dios es grande en misericordia. Entonces, sí. Adelante, hermana. Gracias, hermano, por permitirme pues dar esta explicación, este ejemplo de lo que yo ya viví. Sí, hermana, mire, vamos a seguir hablando de este tema, pero todo está en manos del Señor. Así es. Él sabe quiénes finalmente serán los que acepten a su hijo. Y nosotros no podemos hacer nada más que lo que la Biblia nos dice, compartirles el Evangelio, pero nosotros no podemos poner la fe, porque ni siquiera nuestra propia fe, nosotros la pusimos en nuestro corazón, menos en otra persona. O sea, aparte de compartirles a nuestros padres, a nuestros hermanos, a cualquier otra persona, lo que tenemos que hacer, o lo único que nos queda por hacer, es orar por ellos, hermano. Así es. Es lo que podemos hacer. Sí. Gracias, hermano. Es compartirles de lo que es el infierno. Porque yo estoy pensando que me voy a ir al cielo con mi fe errónea. Pero cuando les presentas lo que es el infierno, ¿tendrá algún efecto? Sí, desde luego que sí, pero ese efecto no es precisamente el que debemos de compartirles. Desde luego es una consecuencia y es para que ellos se pongan a pensar, pero más que por miedo debemos hacer que las personas se acerquen a Dios por amor al Señor. Es cierto que sabemos que si no tenemos nosotros la redención de parte de Cristo, pues no queda otro destino más que la condenación eterna. Desde luego, nunca hay que omitir dentro del mensaje que hay un lugar de condenación para aquellos que no creen, pero no debe ser el énfasis en eso. No es a través del miedo como nosotros tenemos que buscar que la gente se convierta, más bien a través de que ellos conozcan bien todas las características del Dios amoroso que tenemos y que se conozcan a sí mismos para que ellos se den cuenta de la necesidad que tienen de Dios. El diablo, se los he comentado muchas veces, hermanas, no tiene ningún poder sobre nosotros. No tiene ningún poder porque ya fue vencido en la cruz. Y si tú estás bien con el Señor, no tiene ningún poder sobre ti. Entonces, por eso, al demonio, a Satanás, con todos sus seguidores y el infierno, eso para nosotros, para los que hemos creído, es algo que ya deberíamos haber olvidado. Pero para un inconverso, pues obviamente en algún momento se lo tenemos que decir. Bueno, ¿alguna pregunta más? Porque me estoy alargando mucho. ¿Alguien quiere hablar más sobre las madres? ¿No, hermanas? Bien, vamos a hablar acerca ahora de otro caso muy, muy común. El esposo inconverso. Otra de las decepciones que puede tener una mujer cristiana con su familia es que su cónyuge sea un incrédulo y sea una persona que no acepte el mensaje del evangelio. Este problema, hermanas, es algo inclusive que desde el mismo momento que esa persona llegó a formar parte de tu familia, tú sabías que era un incrédulo. O sea, que no fue algo que te tomara por sorpresa, sino que lo incluiste en tu vida familiar con conocimiento de causa. Y esto pudiera parecer ilógico, hablándolo fríamente, en que una persona creyente
acepte a un incrédulo, pero es algo muy común y es, podemos decir que hasta razonable, aunque desde luego no justificable. Es usual en todas las congregaciones cristianas, y la nuestra no es una excepción, que haya matrimonios con este problema, que en algunos casos no han tenido mucha trascendencia, o sea, para la mujer cristiana no le está afectando mucho, pero que en otros ha orillado inclusive a la separación. Cuando una mujer creyente, cuando es joven y soltera, pues como todas las mujeres jóvenes, tiene inquietud hacia cuál será su futuro sentimental. Y esto hace que las mujeres mediten sobre quién podría ser la persona con la que pueda compartir el resto de su vida. Esto hace meditar a estas jóvenes con quién podían ellas hacer su vida futura. Y pues como en todos los casos, en su congregación hay varios jóvenes con los que inclusive puede que haya convivido con ellos desde su niñez, que los conozca perfectamente, pero quizá no parece haber ni en ella ni en ellos alguna expectativa que pudiera ser que fueran candidatos para tener una relación sentimental. Entonces, muchas jóvenes empiezan a buscar prospectos cristianos asistiendo a reuniones cristianas de otras congregaciones. Y sin embargo, tal parece que tampoco en esos grupos puede haber algún candidato. Una joven tiene convivencia con otros grupos de jóvenes que no son creyentes. Y esto es lo más común, porque ya sea que estén en un trabajo o en la escuela o en el vecindario o en cualquier otro lugar que frecuente, le va a dar otras alternativas mucho más amplias, sobre todo por la constancia de la convivencia con esas personas. Esas personas seguramente pasarán más tiempo con esta joven que el tiempo que pasa con los jóvenes de la iglesia. Y es ahí donde empieza el problema. La cercanía de una amistad puede irse transformando poco a poco en una cercanía emotiva. Quizá puede ser una relación sana. No podemos pensar que forzosamente pueda ser una relación, a pesar de que sea con un incrédulo, que sea vista como algo donde haya maldad, sino que sea una atracción natural. Sin embargo, no deja de ser peligroso para el futuro de la vida religiosa de una joven. Quizá aquella persona puede ser o puede aparentar ser la persona ideal para las aspiraciones de esta joven cristiana, que aunque sabe que no es la relación que en la iglesia le han enseñado, sin embargo, poco a poco se empieza a dejar dominar por sus sentimientos más que por sus convicciones. También es común que ante el rechazo de la familia cristiana de que tenga una relación con un inconverso, el asunto se empieza a convertir más que nada en un capricho o rebeldía hacia la defensa de lo que la joven considera son sus intereses. Y a veces esto pesa más que el mismo interés que pueda tener por la persona con la que tiene la relación. Y aunque ella misma esté consciente de que no se está apegando a lo que en muchas ocasiones dijo que creyó y que pensó que era lo correcto, sin embargo, la rebeldía o quizás su incredulidad la orillan a seguir con esa relación. Puede ser también, es algo muy común,
que las convicciones religiosas de una joven no sean tan ciertas como lo pudiera creer su familia, y sea de las personas que piensan que finalmente las diferencias religiosas no tienen mucha importancia como para interferir en un amor que cada vez es más creciente en ella hacia una persona inconversa, y que consideran que ese amor está por encima de cualquier otra creencia. La Biblia enseña que una relación sentimental entre un creyente y un incrédulo implica cuestiones de mucho más importancia que cualquier otro asunto que nosotros podamos ver en un matrimonio de compatibilidad marital. Cuando finalmente la relación se empieza a llevar a cabo, haciendo la joven a un lado las enseñanzas recibidas en la iglesia, no podemos ver sino el preludio de un matrimonio que no es del agrado de Dios, ya que una de sus siervas se está envolviendo en una relación romántica con alguien que no le ha entregado su vida a él. Quizá al principio la joven creyente no alcanza a ver el problema al que se está enfrentando y hasta pudiera pensar con incredulidad que esa relación no pasará de ser solamente unos momentos de diversión, pero no piensa que puede concluir en un matrimonio. Pero a medida que la relación se va haciendo más íntima, pronto se dará cuenta de que es una relación de la que emocionalmente ya no se puede desprender. Y poco a poco la relación que esa joven tiene con Dios va a ir pasando a un segundo plano. Parece entonces, para la joven las reuniones de la iglesia ya no tienen ningún interés. Las reuniones con los jóvenes de la iglesia pues solamente son convivencias con los amigos de la infancia, pero la relación que ahora tiene fuera de la iglesia es mucho más importante para ella y está sobre cualquier otra actividad que ella tenga. Finalmente, hermanas, en lo menos peor de los casos, el matrimonio se concreta. Y de ahí en adelante, la joven cristiana va a tener que compartir su fe en Cristo con la incredulidad de la persona a la que ha unido su vida. Pablo exhortó a los cristianos: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Un hombre con costumbres mundanas puede influenciar negativamente la vida de su esposa cristiana. Una verdadera creyente conoce las instrucciones bíblicas para llevar su hogar, pero sin embargo, ahora al vivir con un inconverso, puede entrar en conflicto en la forma de cómo preservar su matrimonio. Y lo más delicado es de cómo se va a educar a los hijos que surjan de ese matrimonio. Pues van a ser dos criterios diferentes para educarlos, lo cual va a causar una confusión en ese niño que va a tener dos enseñanzas que se contraponen, la enseñanza del mundo y la enseñanza de la Biblia. Sin embargo, hermanas, el Señor, por alguna causa que nosotros desconocemos, permitió que se llevara a cabo ese matrimonio. Y entonces debemos pensar que esto es algo que debe tener un propósito en la vida de esa joven creyente. Probablemente el Señor le esté mandando una prueba por la que tenga que pasar el resto de su vida.
Pero el Señor no se ha de olvidar de aquellas mujeres que aún a pesar de haber caído en esa falta, le sigan mostrando fidelidad. Y tengan la seguridad, hermanas, que para el Señor tu matrimonio, así haya sido con un inconverso, es tan sagrado como cualquier otro matrimonio. Jesús dijo en Mateo 19, versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermanas, como personas caídas, constantemente en nuestras vidas cometemos errores. Y eso no nos debe excluir de seguir teniendo una comunión con el Señor, si es que realmente tu fe es verdadera. El que una mujer cristiana se haya casado con un inconverso, desde luego que es algo que desagradó en su momento a Dios. Y como todo pecado, va a tener sus consecuencias. Pero, hermana, si tu fe es real, debes seguir tratando de honrar al Señor con ahora tu nueva vida como una mujer casada. Debes seguir obedeciendo los mandamientos que Dios te ha dado para tu función como esposa. Tú sabes que como esposa, como una esposa cristiana, debes estar sujeta a tu propio marido, como al Señor, dice la Biblia, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, hermana, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esta es la enseñanza que tenemos nosotros los que hemos creído. Por lo tanto, hermana, si estás casada con un hombre incrédulo, no tienes por qué sentirte indigna o merecedora de compasión simplemente por el hecho de que estés viviendo con una persona que es inconversa. Porque pudiera ser que aunque sea inconverso, y esto puede suceder, puede ser que en este inconverso haya un verdadero amor hacia ti. Y pudiera ser un amor que se asemeja al amor que Cristo nos pide a todos los cristianos. Puede ser que la persona con la que se casó una joven inconversa sea una persona que verdaderamente tenga una conducta muy similar a la que Cristo pide a los cristianos que tengamos unos por otros. Y si tu hermana has visto cualidades en tu esposo, siendo estas cualidades semejanzas a las que tiene un cristiano, que aunque no es lo mismo, porque seguramente todas esas cosas las hace para su propio ego y no para agradar a Dios, de todos modos, es una persona que tiene la posibilidad de recibir la palabra de Dios. Entonces, hermana, tienes la oportunidad de darle la honra a Dios, como se te pide en la Biblia, y cumplir la gran comisión que nos pidió el Señor con tu esposo inconverso, que tiene dones que si no fueran dados por Dios, Él no los tendría. ¿Recuerda Santiago? Santiago dijo, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si tiene algunos dones que sean realmente relevantes, todo eso se lo debe a Dios, no es cosa de Él. Si tu esposo intuitivamente sabe hacer lo bueno, es muy probable que solo sea necesario hacerle conocer de dónde viene todo eso bueno que tiene para poder acercarlo a Cristo. La Biblia dice que si una mujer cristiana tiene un esposo incrédulo, no debe dejarlo si él consiente en quedarse con ella. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 3 y 14, dice, si una mujer
tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Sin embargo, puede presentarse el caso de que el esposo, la persona con la que se casó, una mujer cristiana, resulte que no solamente sea un incrédulo, sino una persona impía que no respeta su matrimonio y que no cumple con sus obligaciones como proveedor de su casa. Si esta mujer está casada con un hombre que no está interesado en crecer espiritualmente o no es creyente, puede sentirse desanimada, derrotada y desesperada respecto al futuro, sobre todo con los principios que le está enseñando a sus hijos. Si este llegara a ser el caso, y los desacuerdos no solo son en la fe, sino en los problemas rutinarios del matrimonio, esto pudiera llegar a provocar la ruptura del matrimonio. Y para esto también Jesús dijo, si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. A los ojos de Dios, el matrimonio solo puede deshacerse con la muerte de uno de los cónyuges o por el adulterio de cualquiera de los dos, o cuando el inconverso decide separarse del converso. Son las únicas formas como puede disolverse un matrimonio fuera de la instrucción bíblica de conservar el matrimonio hasta la muerte de alguno de los dos. Si el cónyuge no creyente decide separarse, no debe impedírselo la esposa, pues en este caso solo es el resultado de haber tomado una decisión en contra de los designios de Dios. O sea, ella desde el momento que se casó sabía que estaba actuando en una forma equivocada. En tales circunstancias, la esposa creyente queda sin obligación porque dice este pasaje que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Sin embargo, el permanecer casadas con el inconverso, para algunas mujeres pudiera pensar que está fuera de la voluntad de Dios y preguntarse, bueno, ¿realmente hay un propósito de Dios para que permanezca atada a un inconverso? También la Biblia nos da una respuesta. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 2, Pedro dijo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Probablemente, hermana, el propósito del Señor para que tú te hayas unido a esa persona, permitir que ese matrimonio se llevara a cabo, fue para traer a un inconverso a su redil. Es importante decirlo en este momento, hermanas, que la sujeción que pide el Señor a las esposas no implica inferioridad de la mujer en ningún caso, pero en el diseño del Señor para el buen funcionamiento de una familia es necesario que haya una cabeza en el hogar a la que los demás deben estar sujetos. Recuerda, hermana, tú no deberás estar sujetándose porque tu esposo se lo merece, sino porque eso es lo que le agrada a Dios y eso es lo que Él te está pidiendo que hagas. Piensa en las implicaciones de este texto en cuanto a lo que la sumisión es y no es.
no significa que tu mente se rinda a la mente de tu esposo incrédulo, porque si así fuera, también tú te convertirías en una incrédula. Tú tienes una relación independiente con el Señor. Si tú eres una verdadera cristiana, es una relación auténtica e inconmovible, independientemente de la relación que tienes con tu esposo. Y tú deseas agradarlo con tu obediencia. Jesús es tu Señor y tú deseas que también lo sea para tu esposo. Por otro lado, el ejemplo de sometimiento de la esposa al esposo puede ser el instrumento que el Señor esté utilizando para ganar a ese incrédulo. La conducta santa de la esposa cristiana es el testimonio más valioso para traer al esposo a los pies de Cristo. Así que, hermana, lo que tú tienes que seguir haciendo es seguir amando a tu esposo, porque se supone que tú te casaste con él porque lo amabas. Tienes que amar a tu esposo, tienes que amar a tus hijos, tienes que amar a tu hogar, así como el Señor te ha instruido en lo que dicen las Escrituras. En Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Los defectos que pudiera tener tu esposo, aparte de su incredulidad, no te deben influir para que tú no te esmeres en que tu hogar represente lo que es un hogar de una mujer que está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Y que todo lo que tú estás haciendo no es para complacer tanto a tu esposo incrédulo, sino que todo lo haces como para el Señor. Tu tarjeta de presentación como una hija de Dios está en lo que tú has aprendido en la Biblia y en la forma como lo estés aplicando a tu vida. Y no en lo que esté influyendo tu esposo inconverso sobre ti. Tu conducta hacia él debe ser la de una mujer que sigue enamorada de su esposo. Y aunque tu condición de cristiana te eleve sobre él, por el conocimiento que tienes sobre la vida, por el conocimiento que tienes sobre Dios, sobre el conocimiento que tienes sobre lo que es correcto hacer delante de Dios, a pesar de eso, nunca manifiestes ninguna señal de superioridad. Tú has sido dotada de dones especiales por el Señor, pero eso no debe influir para que te sientas superior a tu esposo, porque lo único que vas a hacer es que él rechace más todo aquello que le estás compartiendo. Pablo nos lo aconsejó en Romanos 12, versículo 3. Él dijo, cada cual que está entre vosotros, que no tenga el más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Hermana, Dios te ha escogido a ti para disfrutar de sus bendiciones y tu propósito debe ser que tu esposo también tenga esa distinción. Si has comprendido que esa persona a la que has unido tu vida está bajo una condena eterna y mortal, pues entonces debes anhelar que él tenga fe en Jesucristo para que sean perdonados sus pecados y tenga la esperanza de la vida eterna junto al Señor. Hermanas, todos estamos rodeados de personas a las que amamos y que deseamos que experimenten una conversión como la que hemos tenido nosotros, por lo que podemos llegar a sentir frustración al ver esta realidad en sus vidas. Que no se den cuenta de la condenación a la que están caminando. Pero quiero recordarles, hermanas, que es algo esencial, que ustedes como cristianas deben tener urgencia y amor, no solamente con tu esposo inconverso,
sino por todas las almas perdidas que estén a tu alrededor. Y que será honroso guardar el mandato que Dios te dio de compartir el evangelio cuando te lo dio en la gran comisión. Tristemente vemos que miles de cristianos, quizá con buenas intenciones de querer la salvación para sus familiares cercanos, pero por la falta de edificación, por la falta de preparación, por la falta de estar tomando estudios como estos que estamos llevando, tienen un muy mal entendimiento del evangelio, por lo que muchas veces, en vez de estar direccionando a sus seres queridos hacia Cristo, los están direccionando hacia una religión o simplemente a que lleven una conducta moralista. El cristianismo, hermanas, no es para que te portes bien. El portarte bien, el hacer buenas obras, lo hemos dicho, simplemente es una consecuencia de tu fe en Cristo. Pero esa no es la meta. La meta es que conozcan a Cristo, que amen a Cristo, que sepan lo que Cristo hizo por ellos y que tú te des cuenta quién eres y sientas la necesidad de tener una comunión con Cristo. ¿Qué podemos hacer, hermanas, ante estas situaciones que todos nosotros vivimos en nuestra familia? Hermanas, es ahí, en esa casa donde has vivido toda tu vida, donde todos te conocen perfectamente, pues han convivido contigo ahí desde que naciste, donde saben de toda tu vida pasada, toda tu vida de pecado. Es ahí, hermanas, donde el Señor nos manda a cumplir con la gran comisión que pidió ahí en Mateo 28. Porque si tu conversión es real, es precisamente ahí donde se ha de notar un cambio notable entre la vida anterior que ellos vieron que llevabas y la vida que ahora le estás mostrando cuando has entregado tu vida a Cristo. Debes comenzar dando testimonio de una vida renovada, justamente ahí en tu casa, donde todos conocían tu vida pasada, para que viéndote crean en el poder transformador del Dios Todopoderoso. Ahora, tú sabes por tu propia experiencia que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y sin embargo, para que tengas ese efecto en la vida de aquellos que tú amas, debes ver que ellos también lo crean. Si no lo creen, nunca van a aceptar el Evangelio. Tu tarea como cristiana es compartirles fielmente el mensaje de Dios. Pero te vas a preguntar, ¿y cómo vas a hacer para que ellos finalmente crean que el Evangelio tiene ese poder? Y la realidad, hermana, es que no podemos. Porque como lo comenté hace rato, la fe no proviene de nosotros. Ni tú ni yo somos fuente de nuestra propia fe, ni mucho menos de la fe de alguien más. Podemos concluir que para que alguien crea en el Evangelio es necesaria una intervención divina. Por lo que la oración por tu familiar inconverso será algo imprescindible aparte de lo que estés compartiendo. Tenemos que reconocer que nosotros no tenemos el poder de quitar velos espirituales ni de dar fe en el Evangelio al incrédulo. Por eso debemos acudir a Dios a favor de tu amado familiar para que en su gracia le otorgue su salvación. Pablo escribió
hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, por sus hermanos, es para salvación. Ese mismo anhelo debes sentir tu hermana en tu corazón en el momento que estés orando por tu familiar. La oración es esencial. Pide la ayuda divina para que en su gracia se haga lo que Dios ya tiene determinado, y ruega a Dios que su voluntad y la tuya sea la de atraer a tu amado familiar hacia sus pies. Hermana, si quieres que tu familiar acepte por lo menos platicar contigo sobre lo que le quieres compartir de Cristo, debes empezar por ser o por compartir en una forma amable con él. Siempre háblales con respeto, con comprensión. Respeta sus creencias. Busca ante todo conservar la unidad con tu familia. Si destruyes esa unidad que hay con tu familia, ya no vas a tener oportunidad para compartirles. Hazles ver que tu interés por compartirles la palabra de Dios es porque deseas lo mejor para ellos. No discutas con ellos, no pelees. Dice la palabra de Dios, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Y agrega, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta tu familiar y conozca la verdad. Si bien debemos hablar con la audacia que tiene el Evangelio, debemos hacerlo con una actitud mansa, amable, humilde. Nunca seas dura en el momento de compartir la palabra de Dios. No seas autoritaria, amenazadora, desconsiderada o agresiva. Pablo también lo dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 8, dijo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande, dijo Pablo, es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo a él, el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Nuestros familiares son muy queridos. Ahora es cierto que probablemente tú no les agredas a ellos, pero la agresión pueda venir de parte de ellos. Ya comentamos que la palabra de Dios es dura. Y el pecador, cuando tú le muestras su pecado, la palabra de Dios le es ofensiva. Pero también tu respuesta ante la agresión que puedas recibir de tu familiar debe ser como dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira. La palabra áspera es la que hace subir el furor. No los amonestes, no los fastidies, no los sermonees. No vas a lograr nada con esa actitud. Mas con toda humildad y mansedumbre, en algún momento de tu exposición, háblale abiertamente a tu amado familiar sobre la transformación que el Evangelio produjo en ti y en todo lo bueno que estás experimentando, y que eso es lo que tú deseas también para él o para ella. No lo hagas como dando un sermón, sino como un testimonio de lo que Cristo está haciendo en tu vida. No es con bibliazos, hermana, como puedes darle poder a tu mensaje. Tu mensaje debe manifestar el amor de Cristo, pero sin ocultar las verdades que la Biblia tiene para los que no han de creer. El mensaje debe ser completo, no diluido. No hagas énfasis en las buenas obras.
sino en la dificultad de que puedan llevar buenas obras sin que tengan la dirección del Espíritu Santo. Este es el énfasis que le debes dar a tu mensaje. Tú no cambiaste por ti misma. El poder del cambio vino de parte del Espíritu de Dios, que ahora morando en ti te guía a hacer las cosas que son agradables a Dios. Precisamente porque no pudimos o no podemos cumplir la ley de Dios, es que necesitamos de Jesús como nuestro representante perfecto delante de Dios. Explícales a tus familiares que cuando depositamos nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, es en ese momento cuando podemos recibir al Espíritu Santo, que es el único que nos puede habilitar para vivir una vida que sea agradable a Dios. Y resalta que todo el resultado de este cambio ha sido porque tú no te rehusaste a escuchar la palabra de Dios cuando alguien te la compartió. Y esa es la misma palabra que tú ahora le estás compartiendo, por lo cual le pides que tampoco la rehúse escuchar. El testimonio debe ser por lo que ellos escuchen de la palabra de Dios. Porque recuerda que nadie puede ser salvo sin el conocimiento de la palabra de Dios. Toda persona debe oír el testimonio bíblico. Todo cristiano está obligado por Dios para que abra su boca y hable de la Biblia. Y cuando el oyente escuche el mensaje bíblico y ponga su confianza en la palabra de Dios, entonces es cuando es posible que un incrédulo crea y obtenga la salvación. Recuerda Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y algo que no le debes dejar de compartir es que nadie puede decir que tiene fe en el Señor Jesucristo sin que haya aceptado su condición de pecador, sin que se haya humillado y declarar la imposibilidad que tenemos todos de salir de ese estado. Y de esta forma, humillarse delante de Él, porque Él es el único que te puede dar el poder para cambiar. Y que además debes mostrar tu fe al mostrar un verdadero arrepentimiento por esa vida que has llevado. Porque si ya has creído y estás convencido, a partir de ese momento, Él va a saber a quién ofende cuando llega a pecar. Es necesario, hermana, que primero expongas a tu familiar inconverso a su condición natural. Que él vea que en ese momento está sin ninguna esperanza, que no hay nadie quien le ayude para llevar una vida que lo pueda llevar a Dios. Cuando ellos se den cuenta de esa condición desesperada, debes guiarlo a poner sus esperanzas en Jesús. Porque si ellos no se dan cuenta de su pecado, ellos van a cuestionarte, bueno, ¿para qué necesito un Salvador? La mayoría de las personas cuando dices, es que tú necesitas un Salvador, dicen, ¿y de qué me tiene que salvar? Yo no me siento en peligro. No se sienten en peligro por la ignorancia del conocimiento de lo que es la vida de una persona inconversa delante de Dios. Finalmente, hermanas, todo será de acuerdo con la voluntad del Señor. Tu obligación es compartirles la palabra de Dios, que es el que la tiene el poder para traerlos hacia Él. Y lo único adicional que podemos hacer es pedirle al Señor en oración que abra ese corazón duro, que nuestro familiar en humildad acepte su palabra. Probablemente tú no vas a ver la conversión de tu familiar. Quizá a ti solamente te ha tocado poner la semilla y el Señor puede utilizar otro medio para que esa semilla crezca, florezca
y algún día dé fruto. Por eso tus oraciones por tus familiares inconversos deben ser constantes, ya que no puedes hacer por ellos nada más que seguir orando y seguir dando testimonio con tu vida que el milagro de la transformación de tu vida es algo real. Ustedes, hermanas, pueden observar que en las reuniones de oración, las que tienen todos los miércoles con la hermana José, siempre hay peticiones de las hermanas por sus familiares inconversos. Esto debe seguir siendo así. Todo el tiempo debes seguir pidiendo por sus familiares inconversos. Siempre van a tener familiares inconversos. Así que nunca tienen por qué dejar de estar orando por ellos. Siempre hay esta necesidad en medio de una congregación de hermanos en la fe. No existe ningún cristiano que no tenga algunos de sus parientes cercanos, lejanos, que no sea inconverso. Todos los creyentes que creemos con todo el corazón sobre la verdad bíblica, de los que rechazan a Jesucristo como su Salvador personal, nosotros sabemos que van a ir a un lugar de condenación. Y eso te debe ocasionar una carga en tu corazón. Debes desear que tu familiar tengan otro destino cuando el Señor les llame a su presencia. Pablo dijo en Romanos capítulo 9, versículos 2 y 3, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatemas separados de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Pablo sentía tal amor por sus hermanos de sangre que estaba dispuesto aún a renunciar a su propia salvación, si con eso en alguna forma consiguiera la salvación de sus amados hermanos. Si en tu corazón, hermana, hay dolor por tus familiares inconversos, recuerda que también a Dios le duele su corazón por todos aquellos que le han rechazado. Así que tus oraciones, además de ser por tu familiar que está perdido, recuerda que tienes muchos otros conocidos que también lo están y que el Señor te pide que ores por ellos también. Tus amigos, tus vecinos, tus compañeros del trabajo, etcétera. La oración por los perdidos nunca debe cesar de tus labios. El apóstol Pablo era un hombre de oración. Él imitó al Señor Jesucristo, que pasaba noches enteras en vigilia, en oración. El mandamiento de Dios es que los cristianos oremos sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Y no solo por tus necesidades, sino también por las necesidades de los demás. El cristiano que ora es aquel que muestra que depende de Dios. El que no ora es porque piensa que no necesita a Dios. Y repito, tú solo no vas a poder acercar a tu querido familiar hacia Dios, porque tú puedes orar, tú puedes pedir por tu familiar, pero Él tiene la última palabra. Debes amar a tu pariente incrédulo y ayudarlo en lo posible para que se convierta. Pero recuerda que la relación entre Dios y cualquier persona es algo totalmente personal. La incredulidad se vence solo cuando creemos en la palabra de Dios. Si Él lo dice, así es, y no debemos dar espacio a dudas ni tener incertidumbre. El Evangelio nos muestra nuestro pecado y la necesidad, y al mismo tiempo nos muestra la santidad y el amor hacia Dios. El Evangelio nos quita del centro de nuestra confianza y nos hace atesorar a Jesús
sobre todas las posesiones que tengamos. Hermanas, la razón de esta preocupación por nuestros familiares, que es tan grande, para que crean, es porque la Biblia nos enseña que después de la muerte ya no van a tener ninguna esperanza. Es en esta vida donde las personas deciden a dónde van a pasar en la eternidad. La predicación en un funeral es uno de los aspectos más difíciles del ministerio pastoral. Y es aún más difícil cuando es el servicio fúnebre de un pariente querido o de un miembro querido de la iglesia. Sin embargo, el más desafiante de todos es predicar el funeral de alguien que sabemos que era casi seguro que nunca aceptó a Cristo. Es común que los hermanos de la iglesia nos pidan dar un mensaje cristiano de su familiar que fue incrédulo. Y normalmente en un funeral la costumbre es exaltar las virtudes del difunto, aunque este realmente no haya tenido ninguna virtud. Si era un pecador empedernido, en ese momento la familia minimiza sus defectos y concluye que su pariente realmente era una buena persona y que seguramente Dios ya le ha recibido en ese momento. En ese momento, hermanas, de dolor real para los familiares, es complicado decirles que si su familiar nunca aceptó a Cristo, lo más seguro es que esté en ese momento en un lugar que no ha de ser precisamente al lado de Cristo. Desde luego que no es oportuno en ese momento señalar las posibles consecuencias de la obstinación que tuvo su familiar de haber rechazado toda su vida a Cristo. Pero tampoco nosotros debemos dar un mensaje alentando a las personas a que crean que sin importar quién haya sido y en lo que hayas creído, tu lugar en el paraíso junto al Señor lo tienes asegurado. Porque esto sería dar falsas esperanzas y dar a entender que no importa si estás viviendo una vida en pecado, porque finalmente hagas lo que hagas, tu lugar está asegurado en el cielo. Es cierto que es un momento en el que muchos inconversos puedan estar escuchando el mensaje de salvación y quizá algunos mediten en esas palabras que estás compartiendo, pero seguramente también te vas a enfrentar con la necedad de muchos incrédulos que sencillamente van a ignorar lo que estás hablando, aunque sea la verdad de Dios. Pero lo importante es que tú seas la que comprenda la necesidad urgente de predicar el evangelio a tu ser amado antes de que el Señor lo llame a su presencia. Porque dice Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Comprender esta verdad, hermana, hará que tengas el mismo peso y urgencia de salvación por toda persona incrédula, independientemente de quién se trate, ya sea un familiar tuyo o sea simplemente un conocido. Ten en cuenta que esa persona va a la condenación. El mandamiento es que aún por nuestros enemigos hemos de orar para que el Señor en su misericordia les perdone, les salve de la condenación eterna. Bien, hermanas, pues con esto terminé. Creo que me prolongó un poco, pero fue por las interrupciones que hubo también. Además, entramos muy tarde. ¿Algún comentario, hermanas, que quieran hacer sobre esta clase que tuvimos esta noche? Pues yo, hermano, les quisiera decir que
que gracias a Dios tengo 32 años de conocer a mi esposo. Nos casamos y hace como 13 años la gracia y misericordia de Dios me salvó. Es difícil, pero es más triste y doloroso. Y mi esperanza sigue firme, mi oración constante de que Dios tenga misericordia de mi esposo, mis hijos, mis nietos, así como lo tuvo un día conmigo. Y pues no desmayo, hermano. Pues sí, eso nunca deben ceder, hermanos. Sea quien sea como sea su esposo, oren por él, porque como lo acabo de comentar ahorita, el Señor nos pide que oremos inclusive por nuestros enemigos. ¿Cómo no vamos a orar por una persona a la que unieron sus vidas en un momento? Obviamente porque tenían un aprecio especial por él. Gracias a Dios por los que no te impiden congregarte, no te impiden acercarte al Señor. Hay problemas con los que no quieren que vayas a la iglesia, no quieren que ores, no quieren que leas la Biblia, no quieren que nada. Pero bendito sea Dios por los que sí permiten, aunque estén ellos duros. Pues así es mi esposo, hermana. Ya desde que inicié, él me lleva, me trae, ya sea hasta para conferencias, ir a la casa de una hermana, llevar esto, o sea, él siempre pone esa disposición y yo le doy gracias a Dios porque él ya leyó la Biblia y a veces me comenta, ¿no? Y pues yo oro al Señor para que le muestre la verdad de su palabra. Así sea. Pues yo era igual que su esposo, hermana. Cuando mi esposa se convirtió, yo no le prohibí que fuera a las reuniones y la iba a dejar a la iglesia y yo me regresaba y después iba por ella cuando salían y me molestaba mucho que terminando el servicio se quedara a platicar con las hermanas. Ahora lo veo muy natural. Innecesario, hermano. Pero así era yo exactamente igual. Entonces tengo Hasta que esperanza. un día precisamente porque alguien se le ocurrió invitarla a congregarse en Satélite, la tuve que llevar hasta allá, o sea que estaba dispuesto. Yo amo a mi esposa, la he amado siempre, y la llevé hasta Satélite, pero ya no me podía regresar. Entonces me quedaba por ahí, pues perdiendo el tiempo, hasta que un día dije, bueno, mejor me voy a sentar ahí donde está mi esposa, y la fe me entró por el oír. Así que, hermanas, pues... Gracias a Dios. No dejen de insistir, no solamente con su esposo, con sus hermanos, con cualquier familiar, con sus vecinos o con cualquier otra persona que conozcan. ¿Qué más comentarios hay, hermanas? ¿Algún comentario que quieran hacer? Yo. Buenas noches. Buenas noches, hermana Maribel. Ya me metí un poquito tarde porque lo estábamos escuchando por YouTube, mi esposito y yo, pero se cortó y como estaba muy interesante el estudio, me metí ya por Zoom. Respecto a lo que usted comentaba, ¿verdad? De las madres inconversas, bueno, pues yo ya no tengo mamá, yo ya no tengo papá. Yo, cuando estaba adolescente, perdí a mis padres. Ellos fueron inconversos y, pues nosotros, yo como hija más chica de la familia, el Señor es el que, gracias a Él por su gracia y misericordia, pues me salvó. Entonces sí es más difícil para mí porque pues, mis hermanos son mayores de edad, y entonces tengo un hermano con el que más me llevo en cuestión de que fuimos muy juntos en todo, por todo y desde niños. Él es totalmente arraigado al catolicismo, entonces cuando yo me convierto al cristianismo, bueno, cuando el Señor me permite, pues sí es cierto que uno con amor les enseña, les evangeliza, les muestra la palabra, pero a veces cuando ya alguien se opone por
por ese celo de religión que así ellos lo ven. Entonces, pues él me dejó de hablar. Yo lo busco y todo, pero sí, él me rechazó mucho, ¿no? Entonces, para mí fue muy doloroso porque, pues, no teniendo madre, no teniendo padre, y con el que más me llevaba, pues, tú ya cambiaste de religión, ¿no? Entonces, fue muy duro para mí. Mis demás hermanos, bueno, tengo 3 hermanos en Estados Unidos y 3 aquí en México, pues no es tan difícil porque si nos vemos, nos llamamos, pero con el que estaba más apegado, pues él sí me rechazó. Pero yo sé que Dios es bueno y usted lo acaba de mencionar y escucho, ¿no? Que sí, perseverando en el Señor y orando en todo momento, Dios se compadezca de él como se compadeció de mí, todos mis hermanos, mis hermanas, y pues seguir adelante, porque Dios me fortalece en su palabra. Al principio pues era un dolor muy fuerte, pero Dios me dio esa fuerza, por él, gracias Dios, sigo firme y sí, yo los he entregado en manos de Dios. En cuanto tengo la oportunidad de hablarles, de verlos, de verdad no dejo de predicarles y pues él se encargará, Dios se encargará y yo confío plenamente en Dios, en su poder, en su tiempo, que es de él, y pues Dios tenga compasión y misericordia no solamente de mi familia o hermanos míos, sino también de la familia de mi amado esposo. Por eso también él estaba viendo el estudio junto conmigo, porque bueno, mi suegra también es inconversa, sus hermanos, y él es el único también que Dios lo ha salvado a él. Entonces, bueno, dejamos esto en manos del Señor y descansamos en él. Sí, hermana. Eso que dice de los familiares que le dejan de hablar a uno, eso también lo comenté. Comenté que inclusive he conocido de familias donde corren al hijo, a la hija, porque se ha convertido, porque según ellos cambian de religión. Y otros, la hermana Anita nos ha estado diciendo de su mamá que es muy dura, pues hasta nos insultan o se portan de una forma pues que nos duele a nosotros porque es la persona que más estimamos y nos duele que por algo que sabemos que es bueno, que es haber creído en Cristo, nuestro familiar se separe de nosotros. Pero eso que dijo de que muchos familiares dicen, mira, ya no me hables, ¿sabes qué? De aquí en adelante, tú vete por otro lado, yo por el mío, tú con tu religión y yo con la mía. Pero no es posible que hermanos en la sangre se separen y desgraciadamente tomen como pretexto a Cristo, pero esto sucede con los inconversos. ¿Algo más, hermanas? Así es, pastor. Hermanas, ¿o todas las demás no tienen familiares inconversos? Yo quiero comentar algo. No, tú no tienes familia. Ah, sí tienes. Sí, claro que tengo, que tenemos. Bendito sea Dios, no mi mamita, no mi amado esposo, pero sí tenemos más lejanos. Pero aunque ellos son, el ejemplo que pusiste de mamá y esposo son cercanos, pues también los hijos son cercanos y pues debemos igual estar orando por ellos todos los días, a cada momento. Y no sé si aplique igual la manera de que comentaste, que no hay que estarles insistiendo, porque bueno, finalmente a nuestra mamá o a nuestro esposo no podemos estarlos tan insistentemente porque los fastidiamos. Sin embargo, con los hijos, pues es parte de la educación y la instrucción que les damos, ¿no? Fíjate que eso podría ser un tema adicional. Porque sí La tercera parte. sí me parece muy interesante. Tienes toda la razón porque, pues finalmente, ahorita hablé de personas que en alguna forma están arriba de ustedes.
pero que hay con los que están abajo de ustedes en el caso de los hijos. Y este es un problema muy grave. Estamos viendo en todas las iglesias, los jóvenes, pues realmente la mayor parte se separa de las enseñanzas. Ya lo he comentado, la escuela dominical de los niños que salen con sus estrellitas en la frente, se saben toda la Biblia de memoria, pero llegan a la adolescencia y ya no quieren saber nada. Y ese es un problema muy grave. A ver, vamos a estudiarlo, a ver si podemos dar ese tema más adelante. Bueno, pues de todos modos, como queda pendiente eso, pero la oración constante por nuestros hijos, pues esa no debe faltar, Claro. Y el testimonio que podamos darles a ellos. Y la semilla ha sido sembrada en sus corazones y a lo mejor, como dijiste, otro será quien la riegue, como dicen, ¿no? De Pablo. Pablo sembró, Apolos regó, y a lo mejor así va a ser en el caso de ellos, no lo sabemos. Pero que el Señor tenga misericordia de nuestros hijos. Eso también es muy común. Yo conozco muchos hermanos que llegan a la iglesia y dicen, mire hermano, yo recibí una educación cristiana, pero después me aparté y pues he vivido muchos años sin asistir a una iglesia, pero ahora siento la necesidad de regresar con Cristo. O sea, eso bien puede ser por la falta de madurez de los muchachos que se dejan llevar por los atractivos que el mundo les da, que se alejan de la fe, y luego después las pruebas que llegan a su vida son las que les hacen otra vez que regresen a lo que ellos conocieron cuando eran jóvenes. Pero en fin, como te digo, me parece un tema muy interesante, pero necesito ver bien cómo lo podemos estudiar. ¿Algo más, hermanas? Ya nadie tiene nada más que decir, ya nadie tiene más parientes inconversos. Bien, hermanas, pues, ¿quién nos despide en oración? Hermana Ángeles. ¿Sí me escucha? Usted tiene muchos problemas con parientes inconversos, ¿verdad? Y graves. Sí, pastor, bastantísimo. Estoy rodeada de ellos bastantes y en lo personal sí me cuesta mucho trabajo comprender cómo me puedo relacionar con ellos. En el caso, por el lado de mi familia, pues incluso hay una parte de drogadicción y pues hay homosexualidad también por parte de algunas mujeres ahí en la vida familiar de mi sobrina. Y bueno, pues es un desencadenamiento de pecados bárbaros que luego yo misma me pregunto si mi papá y mis hermanos permitieron qué pasó ahora, por qué ahora ellas están haciendo estas cosas. Pues sí, hermana. Vamos a orar unos por otros, porque pues todos tenemos problemas, algunos más graves, otros no tanto. Algunos de nuestros parientes pues, sí nos escuchan, nunca se han convertido, pero sí nos escuchan. Pero hay algunos que hasta nos amenazan por compartirles. Vamos a pedirle a nuestra hermana de la oración, a José, que haga una oración. Padre, te damos tantas gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra y que cada vez que abrimos tus escrituras, tú hablas, tu palabra es nuestra instrucción, son tus alertas a nosotros, nos consuela, nos fortalece. Gracias, Señor, porque por medio de tu misericordia podemos estar confiadas, Señor, de que tú rescatarás a nuestros seres queridos, Señor. Porque también tú no quieres que nadie se pierda, Padre.
Te rogamos por ellos y que nuestra oración sea constante como la hacemos, resonante, Padre, porque nos duele saber a dónde irán ellos. Pero nuestra esperanza, Señor, nos consuela sabiendo que aunque nosotros no lo veamos, tú salvarás a algunos, Padre. Gracias te damos, Señor, porque es lo único que tenemos, confiar en ti, que eres el Dios Salvador, Padre. No, ayúdanos, Señor, a ser esas esposas, madres, hijos, que con nuestro comportamiento, Señor, hable más que la palabra. Ayúdanos, Padre, porque en estas situaciones del mundo, Señor, hay otras atracciones que los jalan. Más, pues a todos, Señor. Tú sabes que los medios, toda psicología de este mundo, Padre. Ayúdanos, Señor, y que en esta tarde, Padre, nos vayamos contentas, sabiendo que tú eres el único Dios todopoderoso, que nos uses, Padre bendito, en compartir el evangelio, porque este es un mandato, Padre. Te rogamos por todas aquellas personas que pues, no lo han escuchado, Señor, porque son miles, pero ayúdanos a nosotros a iniciar por parte de la iglesia una evangelización, Señor. Ya te terminó la pandemia y podemos empezar. Algunas hermanas me lo han propuesto, Padre, y danos la fortaleza, el denuedo, Señor, para poder salir y hablarles de tu redención, Padre. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido reunirnos, Señor. Sabemos que algunas hermanitas no están físicamente el domingo con nosotras, pero más sin embargo, gracias porque tú usas estos medios, Señor, para poder tener esa bendición, ese privilegio, Padre. Te rogamos por todas aquellas hermanas, hermanos que, pues como dijo nuestro pastor, no hay crecimiento espiritual, Señor, porque estos estudios, Señor, pues todo el cristiano debemos estar en constante estudio, Señor. Gracias te damos, Padre, porque esta noche nos has permitido y te rogamos por nuestro hermano Oscar, estaba muy preocupado, Señor, pero así suele suceder con estos medios. Había una tormenta por su casa y pues lamentablemente no quedó grabado y muchas hermanas les interesaba, pero pues por eso está que nos conectemos directamente. Gracias, Señor, por esta noche. Bendice a mis hermanas, bendice sus hogares, a sus hijos. Señor, bendice a nuestro pastor grandemente. Síguele dando sabiduría de lo alto, Padre. Te pedimos por su amada esposa, por sus hijos, por sus hijas, nietos, Señor. Y bendícenos, bendice en cada hogar, Padre. Te rogamos que nos lleves en tu paz y las que podamos asistir el domingo, Padre. Ayúdanos a llegar con bien. Gracias te damos por todas tus bendiciones recibidas, a veces no inmerecidas, Señor, pero tú estás al pendiente y el cuidado de todos nosotros. Te agradecemos mucho por este estudio, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, quien fue el que dio su vida por nosotros. Y podemos estar ahora aquí glorificándote, Señor, alabándote, y pues no sabe cómo pagarte esta salvación, Señor. Es tan grande lo que has hecho en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, verdaderas cristianas. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermana. Amén. Hermana, nada más una cosa, por favor, entren en punto, porque el día de hoy fue especial, hubo muchas interrupciones, pero además entramos muy tarde. Entonces, conéctense temprano. Yo normalmente me conecto 5 minutos antes, para que no nos colguemos como hoy, nos colgamos 1 hora. Bueno, que pasen buena noche, hermanas, que cenen rico. Igualmente. Gracias, hermano. Buenas noches. Buenas noches Dios a los todos. bendiga, hermanas. Pasen buenas noches. Hermanas, Dios las Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas.